Listo, maestra. Muy bien, Pepe, gracias. ¿Los demás terminaron? Permítame un poquito, maestra. Me cuesta un poquillo escribir todavía. Bueno. Me espero un ratito. Permíteme, Pepe. A ver, voy a subirle un poquito para que puedan copiar la otra parte. A ver, Pepe. Sí, maestra, no se apuren. Yo me espero. Vuelven a hacer otro cuadrito, igual de arriba. Aquí nos dice que es un IVA por trasladar, es un tipo de cuenta de pasivo y se genera por las ventas a crédito. Este IVA queda retenido hasta que la cobranza física del cliente se realice. Guillermo, ¿puedo subirle un poquito más? Maestra, justo acabo de terminar. Muchas gracias. Ok. A ver, ahí está. Los que no han terminado, pues pueden imprimir pantalla y pues ya lo van a tener ahí. Nada más me recortan todo lo que no es parte de ese apunte, por favor. Los que ya van ahí, bueno, pues tienen un minutito para terminar. Y si no, bueno, pues lo terminamos hasta el día viernes que tengamos clase. Clase otra vez a las 7, porque la de mañana, pues ya no. ¿Me puede pasar la clave, porfa? O me la manda por WhatsApp. La clave del... Sí, te lo mando por WhatsApp. Gracias, maestra. De nada. ¿Cómo quiere? El temario que habla de dinámica estructural. Como les había comentado, pues no vamos a meternos al tema a raíz, debido a que pues eso nos llevaría prácticamente todo el curso. Pues hay cuestiones fundamentales las cuales tenemos que entender y trabajar en relación a la dinámica estructural. Y
bueno, pues eso es lo que pretendería que empecemos el día de hoy junto con un ejemplito relacionado al mismo tema. Entonces, ¿qué propósito tiene o qué objetivo tiene la dinámica estructural? Pues normalmente cuando hablamos de dinámica estructural, pues pensamos en la forma de moverse de un edificio, de una estructura, qué le ocurre, qué le provoca ese movimiento, y normalmente nos va a interesar ese comportamiento o esas respuestas. Y las acciones que varían con el tiempo, pues nos podemos mencionar al sismo y al viento. Propiamente, pues aquí en la materia sería el sismo, pues sería analizar ese comportamiento o respuestas bajo esas cargas sísmicas. Y normalmente nos va a interesar pues dos cosas. Una relacionada al estado límite de falla, que serían los esfuerzos, fuerzas internas, o sea, momentos, cortantes, fuerzas axiales, sea compresión, sea tensión. Bueno, esa parte es importante porque además de las cargas gravitacionales, tenemos que tomar en cuenta lo que sucede con la parte de las acciones accidentales. Y también dentro del estado límite de servicio, pues encontramos los desplazamientos de la estructura. Si la dinámica nos va a ayudar, pues, a que la respuesta o del comportamiento de ese edificio sea desplazamiento, pues nosotros necesitamos esos valores medirlos bajo las cargas que estemos considerando de sismo. Tomen en cuenta que estas acciones sísmicas pues normalmente son parámetros, valores, formulaciones que utilizamos y pensamos, o de acuerdo a las investigaciones, es la manera más cercana al comportamiento real de la estructura, ¿verdad? No podemos, en mi opinión, decir que es 100% cierto, porque pues ustedes saben que del papel a lo que es la obra, pues hay una serie de situaciones que no podrían corresponder con tanta exactitud. Digo, para empezar, las cargas. Entonces, estos desplazamientos, básicamente estaríamos hablando de los medidos bajo nuestros parámetros que estamos indicando, que pues la idea es que se parezcan, ¿no? Entonces, normalmente cuando hablamos de cuestiones de dinámica en las estructuras, vamos a relacionar una fuerza inercial. El hecho de que nuestros edificios posean pues una masa, si nosotros ponemos a mover esa masa por una fuerza externa que se llama sismo, pues esa fuerza inercial va a hacer que el elemento se mueva, ¿no? Normalmente pues lo medimos a través de aceleraciones, y lo que pretendemos, pues como ya lo dijimos, es buscar elementos mecánicos y desplazamiento de formaciones. Entonces, ¿qué cargas dinámicas nos podemos encontrar? Aquí pues nos interesa el sismo en la materia, pero bueno, hay algunas otras que de repente aparecen, ¿sí? Como parte de la necesidad de la realización de una obra. Por ejemplo, la rotación de maquinaria sobre edificios. En algunas ocasiones hay estructuras, por ejemplo, mezanines, que van a cargar algunas máquinas que tienen motores, o incluso martillos o prensas que están ahí golpeando a cierto ritmo. Entonces, ese efecto pues, puede dañar, puede hacer cambios en la función de la estructura si no se toma en cuenta. Podría ser algo que no está despegado de la realidad, es algo que pues, por ahí nos pudiera tocar calcular. Esta es una mera mención, o sea, bueno, esto no está muy relacionado a nuestra área, esto del barco. La explosión de una bomba también, o sea, las ondas que se generan por la explosión, a lo mejor ocurrió en un sitio, pero pudiera ser que esas ondas pues, generen ahí una carga dinámica en edificios cercanos. Y pues sismo propiamente en las estructuras, sobre todo más pesadas, y casos particulares pues serían sobre tanques de agua, ¿no? O en tanque de agua. Imagínense que ustedes tienen pues una cubeta de agua, y cuando la ponen en el piso ustedes le generaron un movimiento, ya dejaron ustedes de tocar la cubeta, pero el líquido se sigue moviendo y golpeando las caras. Bueno, cuando ocurre el sismo en tanques,
pasa algo similar, o sea, se mueve la estructura, el sismo a lo mejor ya terminó el movimiento, ya pasó ese movimiento, pero el agua, la masa de agua sigue moviéndose a un cierto ritmo. Este es un fenómeno particular en depósitos, ¿no? Bueno, son ejemplos que sí nos pudieran tocar, sobre todo pues la maquinaria y de sismo en general y en tanques de agua. Y dentro de lo que les comentaba, de que normalmente hacemos ciertas modelaciones para tratar de representar una estructura como si fuera algo real, que es muy complejo, la verdad es muy complejo, por mucho programa que le metamos y todo, pues sería muy difícil que representemos de una manera exacta lo que va a ser nuestro edificio, ¿no? Al final. Pues, pero bueno, son las herramientas con las que contamos, normalmente acompañadas de factores de seguridad que nos permiten hacer pues, elementos realmente seguros. Pues, ¿qué trata de mencionarse aquí? Normalmente en lo que nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer un modelo que se le conoce como discretización. O sea, si el lado izquierdo que ven representaría el edificio, este es el edificio viéndolo en una especie de fachada, podemos llevarlo realmente a un modelo muy sencillo como el que ven en el centro, donde dice M1, M2, M3. Sí, es un modelo muy simple para representar cómo se va a mover el edificio. Cada una de estas barras que ven aquí puede representar a todas las columnas de un nivel en una dirección, todas las columnas del nivel 2, todas las columnas del nivel 3 y así nos vamos. Y esta parte que dice M1, M2, M3, pues representaría a las masas concentradas provocadas pues o obtenidas de las cargas. Normalmente las vamos a alinear con lo que sería la ubicación de la losa o de nuestros entrepisos. Si esto fuera nuestro entrepiso del edificio, bueno, lo represento con una masa ubicada en esa zona. Esa masa la calculo en función de las cargas y la gravedad, o del peso en kilogramos, fuerza y la gravedad, para llegar a masa. Y de esta forma puedo representar pues, un modelo complicado o una situación complicada, un fenómeno complejo, pues en algo más simple que podemos medir. Otra manera, pues también pudiera ser a través de marcos, y hablando de concentrar masas que finalmente pues, también se pueden convertir en fuerzas en los nudos. Lo que nosotros comúnmente vamos a trabajar, sobre todo en el método estático y dinámico, van a ser, como ven, el modelo central vamos a llegar a obtener estas fuerzas, que son las fuerzas sísmicas, y justamente eso es lo que nos interesaría obtenerlas, u obtener esos valores de fuerza en función de la masa y la aceleración, ¿no? Eso como lo había mencionado, pues está en función de factores de la gravedad. O sea, la aceleración va a ser como una fracción de la gravedad. Pues todas estas son fuerzas y normalmente podemos hacer modelos de esa forma, como el que está aquí al centro. Entonces, para que pues sí les quede claro que pues no es fácil representar un fenómeno tan complejo en algo ideal, pues, o sea, nosotros esto que hacemos que se llama idealización son condiciones que podemos medir. Por ejemplo, esto de acá abajo, a lo mejor ponerle un apoyo empotrado, pues digo, ya de entrada considerar 100% de empotramiento no es algo real, pero se convierte como un apoyo ideal para poder desarrollar pues los cálculos, ¿no? Las ecuaciones. Entonces, vamos a hablar de algunos conceptos. Uno de ellos pues, son los grados de libertad. Cuando hablamos de grados de libertad, ahí en el temario les ponía para estructuras de un grado de libertad, de varios grados de libertad. Esto es un tema común en dinámica. Si hablamos de un nudo en el espacio donde van a conectar barras, esto desde el tema de nudos, cuando se miraban armaduras, empezó a hablar de los nudos o nodos. Si hablamos de un nudo en el espacio, hablando de los tres ejes X, Y, Z, pues nosotros normalmente tenemos lo que sería rotaciones, o sea,
giros alrededor de un eje, giros alrededor del otro eje. Y por acá, no se, como lo dibujé en el plano, no se va a alcanzar a ver, pero tenemos 3 giros, alrededor de X, alrededor de Y, alrededor de Z. Si este nudo no está restringido, o sea, si no estuviera empotrado, pues tendríamos giros alrededor de X, Y y Z. Y también, si no estuviera restringido a ningún movimiento, tendríamos desplazamientos en X, desplazamientos en Y desplazamientos en Z, si se lo imaginan tridimensional. Pues tendríamos aquí 6 grados de libertad. Cuando nosotros nos vamos a estructuras de este tipo, normalmente hacemos modelos planos y hablamos de los ejes ortogonales. Entonces, si yo hablara, un poquito más adelante, si yo hablara de un edificio de un nivel, imagínense un edificio de un nivel que para cuestiones dinámicas lo represento a través de una barra, donde esta barra representa a todas las columnas, y si pensamos en un sistema de marcos, pues estas columnas tienen cierto valor de rigidez. Y cuando hablábamos de los métodos de Cross, por ejemplo, pues sacábamos la rigidez de la barra, por ahí del 4i entre L, el 13i entre L. Bueno, pues aquí vamos a hablar otra vez de conceptos de rigidez. Esta es la masa. Si yo lo veo solo en el plano XY o XZ, en este caso, como trabajan algunos programas, si este fuera el plano XZ, yo este nudo solo tendría posibilidad de que se desplace, y en el sentido a lo mejor X, ida y vuelta, ¿no? Se desplace cuando yo le pongo una fuerza y se la quito, se va a empezar a mover en un sentido nada más, y la fuerza va a ir en esa dirección, que es la fuerza sísmica. Entonces estaríamos hablando de que solo tiene posibilidad de moverse en ese sentido, estaríamos hablando de un grado de libertad. Entonces, pues normalmente cuando hablamos de estructuras de distintos pisos, pues nos vamos a referir a n grados de libertad según como queramos manejarlo, en el plano, tridimensional, etcétera. Esto, pues bueno, es nada más para entender un poquito que en algunas ocasiones modelos tridimensionales, aunque aquí está en el plano, imagínense un edificio tridimensional, lo vamos a trabajar en 2 direcciones, y nos interesaría ver el movimiento o el desplazamiento que tiene en un sentido, porque estamos ahí pensando en que esto tiene un grado de libertad. Y bueno, aquí hay unas cosas que no me voy a detener mucho, y otras que son muchas ecuaciones diferenciales, que tampoco la idea es meternos a resolver nada, solo, bueno, es parte de la dinámica. Entonces, lo que sí es importante es que en este tema vamos a estar representando o vamos a estar utilizando pues, ciertas ecuaciones, ciertos principios que han sido estudiados, y gran parte de ellos, pues vamos a hablar de estos conceptos que vienen ahí abajo, que es rigidez, masa y amortiguamiento. Sí, por ahí las ecuaciones del movimiento, de vibración, se meten a investigar, que repito, aquí vienen, pero bueno, son ecuaciones diferenciales. No nos vamos a poner ahí a resolver nada sobre ecuaciones diferenciales. Estos valores de rigidez, este valor de masa, este concepto de amortiguamiento, son conceptos que sí vamos a necesitar al menos tener la idea. Rigidez y masa, pues de cómo calcularlos, y amortiguamiento de entenderlo principalmente. Entonces, ¿qué principios o leyes normalmente se van a usar? Pues vamos a tener algunos principios como de conservación de energía, leyes de Newton, principios de Allenberg, muchas ecuaciones que luego ya uno utiliza muy simplonas o formulaciones muy simples, pues vienen de todo esto, ¿no? Ustedes saben bien que gran parte de las formulaciones que hay en ingeniería en varias áreas vienen de ecuaciones diferenciales, pero ya cuando le empezamos a meter menos variables, o cuando empezamos a resolverlas bajo ciertos campos de solución y digamos de condiciones de frontera establecidos, y ahí vienen las pruebas físicas, pues las experimentaciones se vuelven muy sencillas. Y esto es para mencionar lo que se puede utilizar, ¿sí? Entonces a mí lo que me interesa que vayamos entendiendo es estos conceptos de vibración libre. Imagínense que ustedes tienen un trampolín
una regla y la sujetan de un lado, de esas de plástico, y le aplican una fuerza y luego la sueltan. Si hubiese vibración libre, si esto fuera cierto, pues la regla se quedaría moviendo eternamente, ¿no? No habría nada que la detenga y se mueve y se movería exactamente igual, pero no habría nada que lo detenga. Pues, no existe tal cual en la vida real, no es así como funcionan las estructuras. Normalmente estamos hablando de una vibración con amortiguamiento. ¿Qué le da esa característica de amortiguamiento? Los materiales estructurales. Por ejemplo, el acero, si tengo marcos de acero, si están contraventeados, las conexiones entre esos marcos, si son atornilladas, soldadas, concretos, si el material es concreto y son marcos, si es mampostería. Bueno, eso hace que si yo pongo a moverse un edificio, y muchas veces pues viene el movimiento sísmico o se generó pues el movimiento, viene ahora sí que el viaje de las ondas sísmicas llegan a un sitio donde ponen a mover a un edificio. Ese edificio no se va a quedar moviendo eternamente, sino que va a ir perdiendo energía hasta pues dejar de moverse, ¿no? Y esto es por el amortiguamiento, por esos materiales. Y esta parte de vibración forzada, pues normalmente estaríamos hablando de que le aplicamos una fuerza externa, que en este caso es el sismo, y vibración forzada con amortiguamiento, pues estaríamos hablando del sismo en estructuras cuyos materiales pues permiten que esa estructura deje de moverse en algún momento. Y va perdiendo energía, velocidad, aceleración, como lo podamos entender, hasta que ya vuelve a quedar en el mejor de los casos en su posición original. En un caso no tan desfavorable, pues a lo mejor queda deformada, pero sin pérdida de vidas, ¿no? Y en el peor de los casos, pues queda totalmente deformada e incluso con ciertas fallas en condición de que ya no se pueda utilizar. Entonces, este tema y este tema es pues exactamente lo mismo, nada más que en un caso estaríamos hablando de estructuras a lo mejor de un nivel y de varios niveles. ¿Sí? Entonces, por ahí, bueno, como les comentaba, hay muchas ecuaciones aquí que no pretendo que se las aprendan ni nada, yo me voy a ir a lo más relevante, pero normalmente cuando uno ve dinámica estructural, pues, se va a encontrar con ecuaciones de este tipo. Entonces, cuando hablamos de un sistema de un grado de libertad, una idealización, a ver, alguien ahí si me ayuda con su micrófono, que lo tiene prendido. Una idealización posible es pensar en una masa, ¿sí? Que cuando se vaya a ejercer una fuerza, esa fuerza normalmente en función del tiempo, porque bueno, tiene cierta duración, y es en ese único momento, no está todo el tiempo, el sismo no está todo el tiempo, pues va a producir un desplazamiento. Pues aquí hablamos de concepto de masa, fuerza, desplazamiento, y por acá este resorte puede representar una rigidez, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de resortes, ya sea representado así o representado a veces con estos símbolos, hablamos de rigidez, porque pues esa rigidez, nosotros sabemos que un elemento estructural, si pensamos en una barra solamente, imagínense una barra en volado de concreto, un voladito, y le aplico yo una fuerza, pues dependiendo de su inercia y de su elasticidad, esta barra se puede deformar más o se puede formar menos o en mayor o menor grado, y eso depende de su valor de rigidez, qué tan rígida es. Si es muy larga, si es muy corta, pues es mayor o menormente rígida. Pues así funcionan los edificios. ¿Sí? Los edificios, a fin de cuentas, normalmente los vamos a modelar como un elemento que acá abajo está soportado, agarrado, y un trampolín viéndolo en el sentido vertical, ¿no? Con cada masa que es los pisos que representa. Pues esta es una de las modelaciones típicas que usamos para edificios, porque pues, si ustedes lo piensan, prácticamente es eso, sería como una especie de volado, pero en vertical. Cuando no hay fuerza horizontal, cuando no hay sismo, cuando no hay viento, siempre se va a mantener estática. Cuando hay fuerzas, pues es cuando se empieza a desplazar, se empieza a mover de aquí para acá.
¿sí? O en diferentes formas, a lo mejor se mueve así, o hasta un piso en otro lado, otro piso en otro lado. Bueno, eso también se estudia. Esto lo veremos sobre todo en el último parcial, cuando hagamos el método dinámico modal, pues, hablaremos de estos modos de vibrar o modos de moverse, ¿no? Entonces, hay ciertos conceptos o valores que si vamos a trabajar. Hablando de la vibración libre, este es uno de ellos, para que ahí lo apunten. De hecho, bueno, yo también lo voy a apuntar. A este le vamos a llamar frecuencia circular natural. Normalmente se va a medir en radianes sobre segundo. Y cuando hablamos de vibración, pues estaríamos hablando de radianes sobre segundo. Por ahí vienen sus ecuaciones, ahora sí que generales. Acá, por ejemplo, esta de acá abajo representaría un desplazamiento en función del tiempo, ¿sí? En una velocidad inicial determinada. Y bueno, esto de seno y coseno es por ahí porque usamos funciones armónicas, t de tiempo y otra vez aquí omega o w, donde hablamos de la frecuencia. Entonces esta y esta, por ahí apúntenlas. Ahorita también las voy a anotar en el MathCAD. Van a ser valores que pues al menos vamos a usar para un ejemplo, para usar este conocimiento. Ya algunas de ellas no se usan totalmente tan real, otras como sí las llegamos a usar para algunos campos de solución. Entonces, déjenme salgo de esta diapositiva, no se me vaya a olvidar. Y voy a apuntar ahí algunos conceptos. Entonces es frecuencia natural. Circular natural, así lo voy a poner. Y sería, en algunos textos viene como con un subíndice de n para decir que es natural. Entonces esto lo vamos a poner la ecuación, que la vamos a llegar a usar por ahí en algún ejemplito, y sería K entre M, donde K es la rigidez y M es la masa. Entonces aquí K es igual a rigidez y M es igual a masa. Este concepto de rigidez, pues si recuerdan, normalmente lo obtenemos en fuerza sobre longitud, o sea, puede ser en kilogramos fuerza sobre centímetro, tonelada sobre metro, según la unidad que quieran utilizar, ¿no? Es uno de los que nosotros vamos a utilizar. La frecuencia natural quedamos que es en radianes sobre segundo. Hay algunas unidades que, bueno, de repente ahí no estamos muy acostumbrados a utilizar. Es un poquito más difícil entenderlas a nivel tangible, pero pues bueno, se tiene. Y la masa lo podemos dejar, por ejemplo, en kilogramos fuerza por segundo al cuadrado sobre centímetro, o toneladas fuerza por segundo al cuadrado sobre metro. Sería una de las unidades. A veces confundimos los pesos o las fuerzas con las masas. Cuando usamos, uno de los errores creo que de repente comenzamos a hacer cuando empezamos a estudiar ingeniería es que normalmente le ponemos a los alumnos 2000 kilos o 3 toneladas sobre metro. Realmente, pues para indicar que es una fuerza tendríamos que ponerle kilogramos fuerza, ¿verdad? Pero bueno, obviamos que ya eso se entiende, a lo mejor por ahí no debería ser así. Y esta de acá también la voy a copiar, pero esa ya la voy a recortar. Y repito, esta nos va a servir pues para sacar un desplazamiento en en función del tiempo.
sería desplazamiento o deformación en función del tiempo y la velocidad inicial. Bueno, esto cuando hagamos el ejemplo ahí les explico para qué nos podría servir. Okay. Entonces, de todo este rollo, pues repito, nos sirve este parámetro de la frecuencia circular. Por acá, como les comentaba, pues vienen algunas ecuaciones. Entonces, pues miren, aquí por ejemplo en esta gráfica hay otro concepto que por ahí ya les había preguntado en el cuestionario, que es el periodo que viene, ¿sí? Y bueno, acá viene definido, esto más aquí, periodo de duración natural, tiempo que dura un ciclo, o sea, el tiempo que durará en desplazarse de un lado a otro una masa, un edificio, ¿no? Como les comentaba, si pensamos en un edificio de un nivel, algo sencillo, lo modelamos de esta forma, pues el tiempo que tarda de ir de acá hasta acá, pues ese sería nuestro periodo. Y entonces, que se puede representar como funciones armónicas de este tiempo. Esta gráfica, por ejemplo, tiene la misma amplitud, se está moviendo, son registros de onda que se pueden medir y graficar normalmente de esta forma. Y si ven, la deformación o la amplitud siempre va a ser la misma. Si esto fuera vibración libre, pues esto jamás se va a detener. Me descarto aquí. Esto jamás se detendría y se mantendría moviéndose todo el tiempo. Cosa que pues ya comentamos que no es así. Entonces, acá abajo, por ejemplo, pues tendríamos, imagínense un marco que pues se le aplica una fuerza lateral, tiene un desplazamiento y se desplaza a la derecha, pasa por su eje original, se desplaza a la izquierda y regresa, ¿no? Eso es lo que le pasaría pues a un edificio. Si esto se mantiene en vibración libre, pues se iría moviendo izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha y nunca dejaría de moverse y siempre la deformación sería la misma o la amplitud. Pero como comentamos, pues esta gráfica no representaría el comportamiento real del edificio porque pues en algún momento el edificio se deja de mover debido a ese amortiguamiento que se comentaba. Pero de aquí nos va a interesar por aquí estos valores. Ya aquí viene otra vez la frecuencia circular. Entonces voy a apuntar los que faltan, que es el periodo. Este sí comúnmente es un valor que vamos a estar utilizando todo el tiempo. De hecho, por ahí si se meten a esta parte del estudio de estructuras sismorresistentes, van a escuchar ahí el comentario sobre estructuras con periodo bajo, estructuras con periodo alto. Entonces se refiere pues a eso, ¿no? El tiempo que dura ese ciclo, ese movimiento. Y se mide normalmente en segundos. Ya cuando lo dejamos en 2pi sobre la frecuencia natural, pues dice ciclo sobre segundo, finalmente pudiéramos entender lo que es segundos o el tiempo que tardará. Entonces es 2pi entre el valor de WN. Y nosotros lo vamos a medir normalmente en segundos. Algunos estudiosos, autores, comentaban que el periodo de una estructura lo podías tú como que obtener el número de niveles entre 10, ¿no? Por ejemplo, una estructura de
de 10 niveles, pues lo dividías entre 10 y decías, debe tener aproximadamente un segundo. ¿Para qué necesitamos medir esto? Porque si conocemos el periodo de la estructura y el periodo del suelo, que se lo sacamos de estudios, pues buscamos que no se parezcan, porque si son iguales o se parecen mucho, pues vamos a tener un fenómeno de resonancia, que ese es el que tumba las estructuras. Entonces, por eso es que ocupamos conocer el periodo natural de vibración de una estructura para evitar que se parezca al del suelo. Entonces, el del suelo a lo mejor no lo vamos a poder mover, pero el de la estructura sí. ¿Cómo? Pues moviéndole la rigidez, ¿verdad? Entonces, lo otro es la frecuencia natural. Una es circular, esta es la frecuencia natural, que si ustedes ven, pues es el inverso del periodo. Entonces, en algunos casos se puede uno echar mano de estos valores. Estos valores, por ejemplo, en un programa, hablando del SAT, cuando le metes estos parámetros dinámicos, te mide el periodo, te da el periodo de la estructura en segundos y te dice la frecuencia. Y entonces, son valores comunes que reportan también los programas o que uno saca pues a mano. Sería uno entre este valor. El inverso. De aquí lo único que quería mostrarles pues es de dónde los estaríamos tomando. Y bueno, hay otro concepto que es la rigidez, que eso pues lo hemos trabajado o se ha mencionado en temas de estructuras rígidas, menos rígidas. Hay aquí maneras representativas en la parte de la dinámica, representativas de mostrar la rigidez de un edificio, de alguna estructura. Este es un sistema en serie donde pues no participan directamente la rigidez de los resortes como tal. Si ustedes lo comparan con un sistema en paralelo, pues vamos a pensar lo que nos costaría más trabajo si yo quisiera mover estos dos resortes y están unidos por una misma barra. Si yo quiero mover o desplazar esto, me costaría más trabajo que desplazar porque pues primero rompo, digamos, la rigidez de este resorte. Si por acá le aplico una fuerza, en la parte de abajo le aplico una fuerza y luego trabaja la rigidez de este resorte y trabaja la rigidez de este resorte. Es decir, que si este fuera el mismo resorte o del mismo material y una rigidez, pues en teoría tendría un solo resorte, mientras que acá pues el aporte de los dos lo haría un poquito más rígido. En algunos campos de solución de dinámica estructural suele utilizarse. Aquí a nosotros realmente se los muestro, pero realmente el concepto que nos interesa como tal es la rigidez de los elementos, ¿no? De una columna principalmente es lo que nos puede interesar. O si hablamos, no sé, de alguna viga que va a estar sometida a una carga dinámica, pues también la rigidez. Y este concepto de amortiguamiento que les comentaba yo, que normalmente lo vamos a sacar de los materiales, se puede dar por el rozamiento entre dos superficies secas. Por ahí hay un principio de Coulomb donde viene esta parte de la fricción entre esos cuerpos rígidos. Se puede dar por fricción fluida y amortiguamiento hidráulico, como los amortiguadores de un carro, literalmente. Incluso pues este amortiguamiento hidráulico también suele de repente usarse como en los edificios. Se ponen amortiguadores viscosos y trabaja casi como, literalmente como el amortiguamiento de un auto, ¿no? Y pues o sería por fricción o rozamiento interno entre moléculas. Este amortiguamiento pues lo damos repetí yo, con los materiales. Si tú eliges un sistema de marcos rígidos de acero contraventeado, pues va a tener cierto amortiguamiento. Si las conexiones son atornilladas o soldadas, pues por ahí tienen cierto valor. Normalmente lo agarramos en función de porcentaje, pues 3%, 5%, 7% de amortiguamiento, pero esto es lo que hace pues, que el sistema ahora sí que pierda energía, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, por acá, más que presentar ecuaciones, que les digo que algunas, la verdad, si se pone uno a verlas, tendrías que ser o acordarte perfectamente bien de las ecuaciones diferenciales, que no es nuestra idea. A este amortiguamiento normalmente se le conoce con esta letra griega, que no me acuerdo cómo se llama, si era G o aquí el Matcat me va a ayudar. Lo voy a
Lo voy a poner por acá como amortiguamiento. Y ese va en la letra griega que se conoce como G, según esto. Entonces, este depende de los materiales. Por ahí hay una tabla que trae la CFE, el manual de la CFE, donde te dice el porcentaje de amortiguamiento que te daría marcos rígidos de concreto, que te daría marcos de acero, que te dan marcos contraventeados, si trae conexiones atornilladas o así te da cierto valor. Si mal no recuerdo, el más grande era un 7%, pero era con muros. Entonces, esto ya también lo veremos cuando ataquemos un tema en particular, pues veremos ahí esa tabla. Pero bueno, repito, esto aquí viene de dónde sale, cómo se puede calcular, pero ya bajo las pruebas físicas se han llegado a esos valores que les comento de fracciones, ¿no? O de porcentajes. Y bueno, por ahí venía, déjenme ver una gráfica que quería mostrarles, que es esta. Todo el rollo matemático, pues no es mi interés aquí ponernos a filosofar con estas matemáticas. Lo interesante es, pues, entender un poquito también, al menos gráficamente, qué sucede. En esta gráfica que trae una función que se repite, ¿sí?, con la misma amplitud y mismo periodo, que sería una estructura no amortiguada, pues seguiría moviéndose todo el tiempo, ¿no? Sigue moviéndose, se sigue moviendo y no para. Si pensamos en una estructura amortiguada, pues se va a ir decreciendo ese movimiento, empieza con un movimiento amplio, luego se va a ir moviendo menos, se va a desplazar menos, hasta que llega a su posición estática. Pues esto es la representación de lo que serían las estructuras, ¿sí? Esta que decrece, digamos. Voy a tratar de medio dibujarla o siguiéndola. Sería esta línea roja la que representa el comportamiento de una estructura. Si se mueve, va decreciendo su desplazamiento hasta que ya se detiene, ¿no? En cierto momento, cuando ya pasó un tiempo determinado, pues se detiene la estructura. Hay sismos que empieza a temblar la tierra que pues llegan a durar, no sé, 20, 30 segundos, y puede ser que la estructura ya se acabó el sismo y pues se siga moviendo ahí un poquito más, ¿no? Perdón, 3 segundos o 4 segundos, dije 30, no, 30 es mucho. 3 segundos, 4 segundos, imagínense que está temblando en ese tiempo y a lo mejor la estructura se quedó bailando cuando ya en sí se acabó el movimiento sísmico, la estructura se queda bailando hasta que llega a un punto donde se detuvo. Entonces, esto es lo más interesante de pensar en el amortiguamiento. Y bueno, otro ejemplo pues sería un sistema que está subamortiguado, que es más el comportamiento estructural. Y bueno, ahí no la atiné, pero bueno, ahí sigue, está difícil con el mouse. Luego está el críticamente amortiguado, donde literalmente no se alcanza casi a mover nada, o sea, está tan amortiguado que se detiene, y el sobreamortiguado que pues se movió un poquito más, pero también no alcanzó a completar prácticamente ni un ciclo. Y estos pues no los metemos normalmente en estructuras, buscamos que la disipación de energía sea tal que, o el movimiento sea tal que sea un movimiento hasta cierto punto no incómodo, ¿no? Imagínense que viene el sismo y una estructura se mueve de sopetón y se detiene. No sería lo ideal, sería como un regreso de fuerza medio importante. En cambio, si se va decreciendo de una manera más suave, pues es más adecuado hasta para el uso. Entonces, bueno, esto es en relación al tema. Ya más adelante pues, viene todo, pero como les comento, esto todo viene con matemáticas. Pues mi intención no era ver todo esto. Y este es el sistema de varios grados de libertad, más pisos, pues, más masas. Por ejemplo, lo haremos en el estático, en el método estático, en el método dinámico, donde básicamente sería nuestro modelo, algo así, algo tan simple como esto. Es un edificio tridimensional, pero lo vamos a analizar en las dos direcciones ortogonales.
nuestra intención es obtener esas fuerzas. El objetivo de la materia pues es obtener esas fuerzas. Si tú ya tienes esas fuerzas y se las aplicas a nivel de marcos o tridimensionalmente al edificio, pues puedes sacar elementos mecánicos, ¿no? Ya sea en un programa, ya sea, digo, a mano está más tardado, pero vas a obtener momentos cortantes y los vas a meter al diseño bajo otra serie de combinaciones. Entonces, creo que de esto era lo que les iba a presentar, sí. Entonces, de este que puse aquí, dejé esto aquí porque vamos a utilizar algunas ecuacioncitas de esto para un ejemplo muy a nivel didáctico. Y antes de eso, bueno, ahorita ya no vamos a alcanzar. Iniciando la otra hora después de pasar lista, les voy a mostrar ahí un video que creo que le van a entender bastante bien a la parte esta del periodo, de la rigidez, etcétera. Entonces, ahorita por lo pronto, déjenme pausar hasta aquí. Bueno, ahorita les quiero presentar un video corto. Sí, invité a un ingeniero que andaba ahí por YouTube y no se negó, ¿verdad?, a apoyarnos con esto. Entonces, déjenme presentarles por ahí un video donde va a hablar pues, justamente de esta parte del periodo, de la rigidez. A ver, ok. Pestaña. A ver, ahí ven la pantalla. Ahorita se ve un librero, una mano, etcétera. Sí, que Sí. Bueno, voy a ponerle play y cierro mi micrófono para que no haya rebotes. Si lo escuchan bien, pues me confirman, porfa. Entonces voy a cerrar el micrófono para evitar el rebote de sonido. Vamos a hablar sobre el concepto de periodo. El periodo es el tiempo que tarda en ir y regresar una estructura al mismo punto, es decir, completar un ciclo. Y siempre es el mismo. No importa qué tan lejos vaya, siempre es el mismo tiempo que tarda en ir y regresar. Si voy más cerca, mi movimiento es más despacio, pero el periodo siempre es el mismo. Edificios altos tienen un periodo largo. Edificios pequeños tienen un periodo pequeño. Este de aquí se puede mover la masa en diferentes posiciones para variar el periodo. Entonces, si yo lo pongo ahí arriba, su periodo es largo. Si yo muevo esta masa, su periodo es más cortito. Y según voy moviendo esta masa hacia abajo, el periodo va cambiando hasta hacerlo muy cortito. Vamos a ponerlo aquí en un lugar intermedio para poder hacer el ejercicio. Vamos a ver qué pasa con las estructuras que tienen un periodo largo. Si yo muevo esta mesa de tal forma que el periodo del movimiento de la mesa o del suelo coincida con la forma de vibrar de alguno de estos, veremos qué pasa. Si se fijan, ahí hice mover la mesa a un periodo que concordara con este edificio. Puedo hacer que ese movimiento nada más se sincronice con este. Y así sucesivamente. Vamos a intentar con este de aquí. Estos dos, como están muy cerquitas, su periodo coincide en la forma en la que yo moví la mesa. Y entonces, pues este se mueve. Si este lo bajo un poquito más, voy a lograr que solamente este se mueva. ¿Sí? Por ejemplo,
las casitas tienen un periodo muy cortito. Este no es un poquito complicado porque hay que hacerlo muy rápido, pero voy a intentar. ¿Sí? Si se fijan, fue tan rápido el movimiento que solamente la casita o el edificio pequeñito se movió y los demás no se percataron del movimiento. Voy a intentar hacerlo otra vez. El movimiento fue muy rápido, solamente este se excitó. Y lo que se intenta hacer con estos dos es mostrar lo que un sistema de amortiguamiento puede hacer con un edificio. Estas son dos sistemas iguales, ¿sí? Si yo los muevo, se mueven relativamente igual, pero si yo introduzco un elemento adicional que aumente la fricción entre estas dos ceguetas, lo que haría más o menos un amortiguador en un edificio, vean lo que pasa. Esto es lo que los sistemas innovadores tratan de hacer para controlar la respuesta de los edificios. Y esto sería un pequeño ejemplo de un análisis dinámico de las estructuras. Bueno, ¿sí lo escucharon bien? Sí, todo bien. Sí, profe. A los conceptos de la dinámica estructural. Creo que le di play, pero no. Bueno, entonces, eso es para ejemplificar. Por ahí teníamos una maquetita física que, bueno, se les mostraba algo similar y se hablaba del mismo concepto. Sí, entonces por eso a veces podemos pensar que por qué el sismo afecta más a ciertos edificios que a otros. Y bueno, ahí tienen la respuesta entre que el periodo se acerca más de la estructura que al del suelo, o hay ocasiones donde casitas o edificios más pequeños se ven afectados y uno pensaría que pues deberían ser casi todos iguales. Dice uno, bueno, ¿cómo es posible que se afectó al edificio más chaparrito o mediano y los más altos no les pasó nada? Bueno, pues ahí tienen una explicación. Y el último concepto que mencionó, pues prácticamente era hacer un poquito más rígido el sistema y pues eso te cambiaría el periodo. Entonces con eso, pues una parte de conclusión sería que nosotros al estructurar un edificio somos los que podemos decidir y definir pues esa parte de la rigidez, y en función de la masa y propiamente de la rigidez nosotros pudiéramos modificar el periodo, ¿no? de una estructura a nuestra conveniencia, conociendo pues ya el periodo del suelo. Entonces, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Este video es de YouTube, por ahí hay otro que incluso pues ya algunos habían visto, por eso no lo quise poner, pero es el mismo concepto y lo explica en igual. Por ahí creo que es ¿qué ingeniero era? No me acuerdo si era Oscar de Buen, o por ahí andaba uno de los ingenieros reconocidos. Entonces pues ahí se menciona, pero digo, prácticamente es el mismo concepto. Ahí les puedo dejar otro enlace que pues, es el video que les comentaba, y lo voy a poner ahí en el chat por si luego tienen chance. A lo mejor pues ahí usa palabras diferentes, casi iguales, sí, pero ese también es muy visto, ha sido muy visto y muy representativo. Entonces, ahorita lo que vamos a realizar es un ejemplito para usar esas ecuacioncitas de la dinámica, y vamos a esto que apunté aquí. Vamos a hacer un ejemplo y pues bueno, usaremos algunos de los conceptos para aterrizarlos.
no todo lo vamos a hacer tan directo, o sea, esto es para abarcar el tema de dinámica. Después de esto ya nos vamos a dedicar la otra semana a avanzar al método simplificado, y ya de ahí para adelante pues prácticamente es en relación a los métodos que existen para obtener fuerzas sísmicas. Pues en este ejemplo vamos a determinar el desplazamiento. Ahí si me como una letra me perdonan. Cuando t es igual a 5 segundos, y el desplazamiento máximo sería y máxima. Le pongo Y porque, bueno, nuestro esquema va a ser una viga envolada. Entonces, imagínense, lo voy a dibujar aquí muy burdón a lo mejor. Aquí voy a usar la reglita. Entonces, imagínense una viga que está embolado. Vamos a ponerla empotrada. Y por acá va a tener, pues, un peso, ¿no? Un peso. Y la longitud va a ser, bueno, esa la pongo en marcar, la longitud va a ser de 4 metros. No olvidarme del pintarrón, así lo dibujaría, ¿va? Entonces nuestra longitud van a ser 4 metros, la longitud de esa barra. Y vamos a pensar que lo que sería la carga, el peso, pues lo vamos a manejar como W mayúscula, pues 1000 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué más? Esta barra va a ser una viga IR de 12 por 40 libras. Esto para conocerla, para revisar qué valor de inercia tiene, para usarlo en el concepto de desplazamiento y de rigidez. Y también por ahí, para usar esta ecuación, vamos a plantear dos escenarios. Uno que sería una velocidad inicial de 0 centímetros sobre segundo, y la otra con una velocidad inicial de 18. Repito, este es un ejemplo nada más para usar las ecuaciones, no nos vamos a pasar haciendo este tipo de ejemplificaciones y ejercicios, solo es para, pues por ahí utilizar algunos conceptos. Cuando ya hablamos de estructuras como edificios, como les comentaba, pues sí vamos a calcular el periodo, pero ya bajo otros esquemas, que bueno, mientras ustedes entiendan de dónde viene esta parte del periodo, mientras entienda qué me da la característica de rigidez, pues con eso la vamos a ir librando sin problema. Entonces, estos dos escenarios sería algo que también queremos calcular. O sea, que necesitamos el desplazamiento cuando el tiempo es 5 segundos para una velocidad inicial de 0 y para una velocidad inicial de 18 centímetros sobre segundo, y hay que calcular también el desplazamiento máximo. Entonces, de entrada, pues valores que necesitamos, voy a poner acá como datos para solucionar esto, que ya nos toca investigar. Pues uno de ellos, la elasticidad. ¿Alguien se acuerda de la elasticidad del acero que se usaba? Módulo. Ok. 2.100.000. En algunos autores usan 2.039.000, algunos 2 millones.
pero son valores típicos. Ok, correcto. Y de este perfil que estamos usando, bueno, vamos a despreciar el peso propio del perfil para este ejemplo, pero si ocupamos la inercia alrededor del eje fuerte, que es el eje X. Entonces, pues hay manuales como el Inca, hay otros de perfiles como los que te venden justamente estos elementos. Déjenme buscar uno que tengo de Yerdao. A ver si aparece rápido. Y ahí podemos sacar el valor de la inercia para ya no ponernos a calcularla. Y en el Inca también viene, ¿no? Pero aquí lo voy a tener. Nada más lo bajo de la nube. Entonces, que es de Yerdao Corsa, una empresa cerera con presencia aquí en el país, pues bueno, difiere en algunos valores con lo del Inca por poquito, ¿no? Por decimales. Pues aquí viene un perfil IR, pues aquí viene en pulgadas y libras sobre pie. Esta es la altura, este es el peso, y también acá viene en milímetros y el peso en kilos sobre metro. Yo estoy planteando que sea una de 12 por 40 libras. Vamos a buscar la de 12 por 40. Las amarillas, que se supone son las que hay de existencia común. Aquí está 12 por 40. Aquí vienen todos los parámetros, propiedades medidas y propiedades geométricas. Entonces, por acá en la cabecita de la tabla viene eje X, inercia. Valor de inercia, este sería alrededor del eje fuerte. Aquí pueden ver los ejes, eje X, eje Y. Normalmente pues, la viga la colocamos así como ven en el dibujo, porque es como mejor nos conviene por la inercia. Entonces, a ver, este es 12 por 40, sería este valor de 12.903 centímetros a la cuarta. Si lo comparan contra el Inca, pues a lo mejor hay una ligera variación. Pero serían datos que podemos obtener sin problema, ¿no? Sin ningún otro cálculo más allá. Centímetros a la cuarta. Ok, entonces bueno. Parte de eso, pues ya tenemos ahí como dato dado 2.000 kilos, que es lo que pesaría este elemento. Imagínense un avión volado y yo le quiero poner aquí 2.000 kilos. Pues cuando ya la estoy colocando y mientras le hago acá la soldadura y todo el trabajo constructivo, la carga está soportada por un andamio o está apuntalada, y luego ya cuando yo quite el apuntalamiento, pues ese peso va a hacer que esta viga se deforme, ¿no? Ahora imagínense qué pasaría si eso se vuelve una fuerza que apliqué en un momento y la barra empieza a moverse como trampolín. Y así como en el video que vimos que el ingeniero que lo explica, pues ahí con la mano le ejercía la fuerza y hacía hacia un lado la barrita y luego la soltaba y pues eso se empezaba a mover. Aquí imagínense que es algo así. Entonces, bueno, primero algo que podemos obtener sin mucho problema sería la deformación. Y este elemento, les puedo borrar nada más la bolita esta, no, sí. Este elemento, imagínense que si lo idealizamos a lo que conocemos, pues ahora le aplicamos una carga P. Entonces, ¿qué necesitamos? Calcular la deformación para una condición así. Voy a brincar de hoja. Donde esa carga P, pues resulta que es exactamente igual al peso, que son los 2.000 kilos, fuerza. Aquí ya la regué, más bien le pongo la unidad. Nada más. Ya lo dejo que sea igualito, ¿no?
Entonces, ¿cómo podemos obtener la deformación de una viga en volado con carga en el extremo? Pues tenemos fórmulas que ya existen. En algún momento, pues esto se hacía con doble integración, se sacaba la ecuación de momentos, se integraba una vez, tenemos pendientes, se integraba otra vez, tenemos deformación, pero pues, también hay ya fórmulas en libros que podemos utilizar. Entonces, eso también se los voy a mostrar. Ahora nada más no me acuerdo si lo tengo como de flexiones. Son fórmulas típicas, ¿no? Vienen luego hasta en mecánica de materiales. Debe ser esta. Sí. Entonces aquí viene de flexiones y pendientes de vigas. Vigas en volado, con carga lineal, con una zona de carga. Bueno, vamos a buscar esta, mira. Este es nuestro modelo de idealización. Aquí tenemos la deformación que ocurre bajo esa carga. Dice que es PL cúbica entre 3 EI. Entonces, sí está adecuado tener la elasticidad y la inercia. Por acá viene la pendiente, eso no nos interesa mucho. Y pues las ecuaciones con las que nosotros podemos obtener prácticamente los mismos valores, pero en cualquier zona que queramos, ¿no? Entonces es PL cúbica entre 3 EI. Esa sería la deformación que esa carga me genera como una carga estática, ¿verdad? Entonces es P por L cúbica entre 3 por E y por la inercia, que aquí le llamé subíndice X porque es la inercia alrededor del eje fuerte. Entonces, recuerden que, bueno, este programita pues, me permite poner las literales que una vez ya tengo definidas previamente y ya me hace los cálculos. ¿Sí? Aquí dice, a ver, déjenme ver, 15.74. Me faltó aquí algo. Me faltó un 0. Con razón. 1.57. Sí, 2.100.000. Esta es la deformación que genera esa carga. Si quieren, lo escribo con números para los que no estén tan familiarizados con este programa, pues sería 2.000 kilogramos fuerza por L, que lo pondríamos en centímetros al cubo. Aquí en este programita pues, las unidades las convierte por sí solo. Si esto lo estuviéramos haciendo así literalmente a mano, pues tengo que ser muy cuidadoso con las unidades. Nos quedarían kilos, centímetros y por la inercia, ¿no? Que dijimos que era 12.903 centímetros a la cuarta. Está con números. Y bueno, este es el resultado formulado, pero bueno. Aquí está la deformación que nos va a interesar. También podemos calcular el concepto de rigidez. Si yo entiendo que cuando aplique esta carga, si la barra tuviera menor inercia, pues sería menos rígida, se deformaría más. Aquí lo puedo ver en la fórmula, ¿no? Si el valor de elasticidad o de inercia cambian, al estar en la parte de abajo, pues la división, pues este valor se incrementa. Entonces, la elasticidad pues es un valor que no cambia porque depende del material, la inercia depende de la sección, del tamaño de la sección. Entonces, quiere decir que este valor EI pues me representa una rigidez. ¿Sí? Cuando usábamos el método de Cross hablábamos de EI constante, o les comentaba yo que si era la barra tenía la misma elasticidad de inercia, pues tenía la misma rigidez y podíamos despreciar el valor de EI
y lo utilizábamos tal cual. Pues en este caso podemos calcular la rigidez. La rigidez K. ¿Cómo la podemos calcular? Bueno, habitualmente hay ecuaciones, ¿no? Para esto también, o sea, si la buscamos en un libro podemos calcular la rigidez, pero si entendemos, por acá lo puse, que la rigidez, sus unidades son fuerza sobre unidad de longitud, que para lo que estamos utilizando sería kilogramos fuerza sobre centímetro. Si esto yo lo llevo a una especie de fórmula, pues entonces la rigidez yo podría entenderla como una fuerza entre un desplazamiento, y resulta que pues ambos ya los tengo. Sí, tan solo por revisar la unidad podría yo decir, pues acá arriba debe haber una fuerza y acá debe haber un desplazamiento. Entonces, este valor numérico, pues entre más grande sea, me está diciendo que la barra es más rígida, y entre más pequeño, pues quiere decir que la barra es menos rígida. Por eso edificios muy, muy altos, pues consideramos que son más flexibles, como se explicaba en el video, y edificios cortos o una casita, por ejemplo, aparte del material o muros que usamos, al ser tan de poca longitud, tan chaparrita, pues es un elemento muy, muy rígido, ¿no? Entonces, esto, pues, literalmente lo podemos calcular con... Bueno, aquí ya me puede dar el resultado, pero lo voy a poner con número. La fuerza son los 2000 kilos y el desplazamiento aquí está calculado. Si lo pongo numérico directo, pues a lo mejor me da ligeramente diferente porque aquí utiliza todos los decimales. Pero bueno, está para mostrar, lo voy a dejar así. Y el resultado lo voy a pedir con esta ecuación que sí agarra todos los decimales. La rigidez la quiero en kilogramos fuerza sobre centímetro. Y lo voy a poner en decimal. Esa sería la rigidez de la barra, ¿no? 1270.139 kilos sobre centímetro. Si ustedes buscan la rigidez de una barra como a manera de fórmula, pues tienen que llegar al mismo valor. Por ahí lo podemos incluso de aquí despejar. O sea, si yo empiezo a igualar este valor, desplazamiento, todo esto lo pongo acá abajo, y luego voy eliminando las variables que coinciden, pues me voy a llegar al concepto de 13i entre L cúbica, y pues me tiene que dar lo mismo que esto, ¿no? Pero pues aquí es más directo y más sencillo. Si ya tengo la deformación, si ya tengo la fuerza, pues lo puedo considerar de esa manera. Y si no, pues de aquí, si ustedes lo piensan, traten de llevar todas estas literales acá abajo y eliminen los términos semejantes, y pues bueno, pues al final nos va a quedar como un valor de 13i entre L cúbica, y nos da lo mismo. Entonces, esa es la rigidez. Ahora, ¿qué más necesitamos calcular o podemos calcular? Bueno, necesitamos y podemos calcular la frecuencia circular. Por acá puse la ecuacióncita, sí, y es esta de por acá, la rigidez y la masa. Esta es la frecuencia circular. La rigidez ya la tenemos, la masa todavía no la tenemos, pero la podemos tener. Si esto lo pensamos a nivel de fórmula, pues W o P, que le estamos llamando igual porque es una fuerza, es masa por aceleración. Pues yo de aquí puedo ir sacando un concepto: masa M, lo voy a llamar minúscula, por la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo quiero calcular la masa, pues
pues lo único que debo hacer es despejarla de acá. Y me va a quedar de esta manera, ¿no? Donde G pues es la constante de aceleración. Entonces, si acá, si mal no recuerdo, esta ya está precargada en este programa. Sí, está precargada. Entonces, si aquí le pido la masa, bueno, si aquí ya hago la solución, me va a dar directamente en kilos. Si yo me traigo las unidades completas, esto lo podríamos llevar a la unidad que les puse por acá, que es como más fácil la vamos a utilizar, o nosotros la necesitamos, que es esta. Esta es la unidad que vamos a utilizar, y aquí también se la puedo escribir, y logramos fuerza por segundo al cuadrado sobre centímetro, ¿no? Ahí está, 2.039, que es como lo utilizaríamos para esta ecuación. Pues esa es la masa, y con eso pues calculamos la frecuencia circular. Entonces acá arriba tenemos kilos sobre centímetro, y aquí abajo tendríamos, y logramos fuerzas por segundo al cuadrado en 3 centímetros. A ver aquí qué unidades nos dan. 24.1. Quedamos que lo vamos a ocupar en radianes sobre segundo. Déjenme ver si esto me lo puede dar así. Según recuerdo, pues sí equivale. Déjenme ver acá. Relación, ángulo. Ahí está. Frecuencia. RPM. Revoluciones por minuto. No. A ver, si lo hacen directo sin unidad, para verificar que aquí el MATLAB, como si trabaja unidades, para evitar error, ¿cuánto les da si hacen esto con número directo, no? O sea, estaremos hablando de 1270.139 entre 2.039 y su raíz. Esto, a ver, lo checan por si algo anda mal. Según esto sí da 24.95, entonces creo que sí equivale. ¿Sí les da eso, ah? Sí, profe, sí da eso. Un pequeño cambio aquí con este decimal nada más. Pero bueno, como por ahí en la ecuación son funciones armónicas, pues sí ocupamos que esta frecuencia circular traiga lo de los radianes. Entonces, lo voy a quitar. Y acá le voy a poner la unidad nada más. Que pues bueno, ya cuando saquemos ahí la función seno y coseno, sí necesitamos que estén radianes. Okay. Profe, a mí con radianes, poniéndole la función rad sobre segundo, me queda el valor de 24.956. 95.6. Acá debe ser porque toma todos los decimales, pero bueno, no anda tan perdido, ¿no? 95.3, 95.8. Déjenme conectar una pila que uso porque no queda medias. Bueno, vamos a usar este valor. Si lo hacen así con calculadora y les da esto sin unidades, pues bueno, ya el resultado lo vamos a dejar en radianes sobre segundo, que no difiere mucho de lo que me da aquí el MATLAB. No, déjenme conectar algo. Ok. Bueno, entonces ya tenemos por ahí frecuencia, periodo, desplazamiento. Entonces, se nos está pidiendo calcular el desplazamiento cuando tenemos
el tiempo de 5 segundos y este tiempo de 5 segundos lo vamos a aplicar con una velocidad inicial de 0 y con una velocidad inicial de 18. Aquí es donde vamos a usar esta ecuación. ¿Sí? Este está escrito, o este que trae como especie de, ¿qué sería? Acento, sería la velocidad inicial, ¿no? Y acá U, que está en función de t, se refiere al desplazamiento. No está escrita a manera de ecuación diferencial. Entonces, esto vamos a utilizarlo. Vamos a calcular el desplazamiento, ¿no? Y obtener el desplazamiento para velocidad inicial igual a 0 en t igual a 5 segundos. Si entendemos que cuando aplicamos esta fuerza, ¿no? Y la aplicamos y el sistema empieza a moverse, pues va a tener una duración ese movimiento. Entonces, ahorita que calculamos el periodo natural, me quedó, no, ya me lo brinqueó, ni siquiera lo habíamos calculado. Periodo natural primero, 4, que sería cálculo del periodo. Cálculo del periodo de periodo de vibración. Entonces, si el sistema empieza a vibrar o a moverse, pues va a ocurrir con cierto periodo, que ya quedamos que era el tiempo que tarda en completar un ciclo, y ese periodo dijimos que vale 2pi entre la frecuencia circular. Esto me va a dar en segundos. A ver, déjenme nada más, quiero ver qué hace el programa si lo dejo así. Con la unidad que me da directa. Igual si me da, sí. Si me da directamente en segundos. Entonces, esto es lo que tardaría, o este es el tiempo en que tarda en moverse, ¿no? Pero ahorita estaríamos pensando en que la vibración es libre, se sigue moviendo. Entonces queremos saber qué desplazamiento se puede generar cuando tengamos 5 segundos y también con una velocidad inicial, primero de 0 y luego de 18. En cálculos comunes de lo que vayamos a hacer, pues realmente ocuparíamos esto, la rigidez y por ahí la frecuencia, que es el inverso del periodo, también lo podríamos ocupar. Esto que les pongo es meramente didáctico para utilizar pues algunas ecuaciones que a lo mejor se pueden encontrar en dinámica. Pues lo puedo escribir de la siguiente manera. Yo quiero un desplazamiento, voy a calcular un desplazamiento t en función del tiempo. Aquí dice t en función del tiempo, se lo voy a omitir. Sería la velocidad inicial. Si le pongo los argumentos que estamos utilizando entre este valor, es la frecuencia circular, por el seno de la frecuencia circular multiplicada por el tiempo
este tiempo de 5 segundos, en este caso, más, aquí trae U0, este es desplazamiento inicial, yo le voy a poner Y0, estamos en el eje de las Y donde se mueven, pero este U0 representa el desplazamiento inicial por el coseno, la misma multiplicación, ¿no? Pues si lo llevamos a parámetros con la escritura que ahorita estoy haciendo, esta sería la ecuación que me permite calcular el desplazamiento en función de esta velocidad inicial y del tiempo. Si la velocidad es 0, ¿cómo nos estaría quedando esto? Si ustedes ven, pues esta prácticamente al ser 0, todo esto desaparece y nos quedaría así. ¿Cuál es este desplazamiento? Este desplazamiento equivale al que tenemos acá como un desplazamiento estático, y cuando la fuerza toca, cuando tenemos eso a nivel de fuerza estática, pues el desplazamiento va a ser el de 1.575. Pues aquí voy a ponerle que este es igual al que calculamos el desplazamiento, y por lo tanto es igual a 1.57. Entonces, aquí sí voy a ver qué me sale con este programa, pero si pudieran echarle el número, me falta definir t igual a 5. Porque aquí recuerdo si hay que ponerle algo para los radianes, a ver si lo pueden revisar. Esto sería 1.57.5 y esta multiplicación sería 24.95.8 por 5, pero eso sí lo sacan en radianes, esta función sí la sacan en radianes. A ver si sí me lo está dando bien. Me falta, sí, pues ya. Se supone que así va. Me está dando algo alto. A ver si pueden verificarla, porfa. Sería 1.57.5 y acá sería, vamos a agarrar el 24.95.3 multiplicado por 5. Nada más si pongan esto en radianes. Aquí el resultado que me da el MATLAB no va a funcionar porque tengo que indicarle qué unidad es, ¿no? Pues nada más lo escribo para que lo revisen. ¿Cuánto les daría esto? En la multiplicación, luego sacan con radianes coseno de esa multiplicación, lo multiplican por el 1.57, a ver si sí les da este punto 97. A mí me da 1.011. ¿En radianes? Sí, Ok, a ver, déjenme entonces. pero no sé si esté bien, profe. 1.011, déjenme ponerle aquí unidades, a ver si me deja calcularlo. A mí me da lo que le dio el resultado, profe. Bueno, a mí me da .980. Ok, sí, miren. Esto es por los decimales. Este así agarra todos los decimales y esto es reescrito. Les voy a dejar el que normalmente usamos con calculadora, que sería ese. Entonces sí lo hace bien, .98. Ese será el desplazamiento que ocurre en un tiempo de 5 segundos. Sí, si graficamos esto, pues imagínense que va pasando el tiempo, la duración del movimiento pues va a continuar, porque es vibración libre. Este es el periodo o el tiempo que tarda en hacer un ciclo. No hay que confundir este término con este término, porque pueden decir, ¿cómo que .25 y acá 5 que es más grande? No, es el tiempo que duró de ir de un lado a otro. Ahí va, y moviéndose y es lo que dura de un lado a otro. Pero el movimiento pues, puede seguir por n cantidad de tiempo. Entonces, aquí tenemos el desplazamiento. Y el otro, ya por último, que nos piden, pues es esto mismo,
pero una velocidad inicial de 18 centímetros por segundo. Entonces aquí sería para 18 centímetros, igual con un tiempo de 5. Entonces aquí lo único que voy a cambiarle es la velocidad inicial, pero aquí sí entraría ya pues este valor, ¿no? O sea, la primera parte de la ecuación. Aquí sí entra todo esto. Y lo voy a volver a reescribir. Esta ecuación ya se usa toda completa. Entonces sería 18 centímetros sobre segundo sobre, dijimos que íbamos a usar el 2493 radianes, 95.3 por el seno de este producto. Y esto sí les pido que lo hagan porque en este programa la verdad no utilizo estas unidades. Normalmente lo uso para diseño y bueno, usamos estas unidades y aquí sería más. Esto queda igual, lo de acá. Y bueno, ya lo tenemos ahí, pero bueno, lo escribo. Entonces, según esto aquí da unas cosas que lo revisen, punto 416, a menos, ¿no? Al tener una velocidad inicial de 18 centímetros sobre segundo, según los cálculos de aquí da punto 416. Más para que lo revisen, serían las dos cosas que nos pide el ejercicio. Nos pide el desplazamiento máximo, pero bueno, esto ya lo calculamos acá con una formulita, da 1.57. Pues nada más para que chequen esto, si sigue así. Esto lo pueden dejar sin unidades, obviamente, nada más sería sacar en radianes la función seno y coseno por su respectivo valor. Y si da eso, pues ya, hasta ahí termina. A ver, aquí. ¿Podría subir un poquito la pantalla, profe, al punto 5? Aquí. Ya está, profe. Muchas gracias. Entonces, según esto, pues parece que sí está bien, ¿no? Coseno, esto. 18 entre 24.953 por seno arriba daba punto 18. Sí me sale en calculadora igual, entonces bueno, ahí están las dos soluciones. Este es el inciso B que pide y el inciso A. Entonces, de este tema les voy a dejar una tarea donde prácticamente es hacer algo similar. Se van a calcular los mismos conceptos, van a usar esta ecuación. Si acaso nada más van a tener que investigar de la inercia de la viga que yo les dé. Una viga de acero, va a ser una viga simplemente apoyada, les doy yo el perfil y ustedes ahí buscan en el INTA qué valor de inercia es. La elasticidad pues, la pueden utilizar como 2.100.000 también. Y esto no es para abarcar el tema de dinámica. Si les digo, si nos metemos así en serio, pues nos podríamos echar todo el curso con esto y no es la idea. Y ya para la otra semana empezar con el simplificado y avanzar en las 2 horas pues lo más que podamos del simplificado. Profe, ¿puede poner el punto 6, por favor? Sí.
El punto 6, profe. ¿El qué? Sí, ese punto. Ya, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces este documento pues lo voy a subir ahí al Classroom de la materia, junto con los videos. Y lo he guardado, por cierto. Ejercicio 1, por ejemplo. Y bueno, repito, por ahí les asignaré una tarea en relación a lo mismo. Esa tarea ya se puede hacer en equipo, sirve que la comparan.